Existe un momento muy específico en ciertos ciclos de la vida en el que algo comienza a moverse, pero no por fuera, es por dentro. Nada explota, ninguna sirena suena, nadie anuncia que un proceso ha comenzado. Aún así, aparece una pequeña fisura en la forma en que interpretas el mundo, y, curiosamente, este tipo de fisura casi siempre llega de manera silenciosa, como una sensación difícil de explicar. Tal vez lo sentiste hoy, una especie de pausa en medio del modo automático, un segundo extra de silencio entre un pensamiento y otro, una ligera incomodidad al darte cuenta de que ciertas cosas que antes parecían normales, ahora suenan extrañas. Y aquí hay una pregunta importante que casi nadie se hace. ¿Por qué algunas personas atraviesan días como este sin notar nada, mientras que otras sienten que algo profundo se está reorganizando dentro de ellas? La respuesta no está afuera. Está en la forma en que la conciencia reacciona cuando ciertos ciclos llegan a su punto de inflexión. En los registros astrológicos de este periodo hay un detalle curioso. Entre los días 14 y 16 de marzo, Mercurio se acerca a un punto crítico de desaceleración antes de entrar en movimiento retrógrado, formando un ángulo de tensión con Neptuno en los últimos grados de Piscis. Este tipo de configuración rara vez crea eventos externos inmediatos. Lo que provoca es más sutil y mucho más perturbador. Disuelve certezas internas. Mercurio gobierna la interpretación de la realidad. Es el planeta que organiza pensamientos, decisiones, narrativas personales. Neptuno, por otro lado, disuelve fronteras. Deshace estructuras mentales que estaban funcionando solo por hábito. Cuando estos dos puntos se acercan de esta manera, algo curioso sucede dentro de la psique humana. Las historias que te contabas a ti mismo comienzan a perder fuerza. Los papeles que parecían naturales comienzan a sentirse actuados, y de repente surge una pregunta que antes no estaba ahí. Si dejo de sostener esta versión de mí, ¿qué queda? Esa pregunta asusta porque no solo amenaza decisiones externas, amenaza identidades. Gran parte de las personas pasa años sosteniendo personajes silenciosos, el fuerte, el que resuelve todo, el que aguanta, el que no decepciona a nadie, el que mantiene la estabilidad. Pero cuando ciertos portales internos comienzan a abrirse, mantener esos personajes exige una cantidad absurda de energía, y es exactamente en ese punto cuando muchos intentan dar marcha atrás, intentan distraerse, intentan racionalizar, intentan decirse a sí mismos que es solo cansancio, pero hay un detalle que casi nadie nota. Cuando la conciencia realmente comienza a moverse, ignorar el proceso no hace que desaparezca, solo hace que se repita con más fuerza. Y aquí es donde algo aún más delicado empieza a suceder, porque esa sensación que tuviste hoy, ese pequeño desplazamiento interno, no es el proceso completo. Es apenas la primera señal de que un mecanismo muy antiguo dentro de ti comenzó a quedar expuesto, un mecanismo que, curiosamente, siempre estuvo ahí, pero que hasta ahora funcionaba en la oscuridad, y cuando algo que operaba en la oscuridad finalmente encuentra luz, dos reacciones se vuelven posibles: claridad o resistencia. Lo que ocurra en las próximas horas depende mucho menos del cielo y mucho más de la manera en que respondas a lo que comenzaste a notar, porque existe una razón específica por la que ciertas conciencias empiezan a moverse exactamente ahora, y cuando entiendes cuál es esa razón, se vuelve imposible fingir que no la viste. En la madrugada del 15 de marzo, algo curioso sucede en el cielo, pero el verdadero efecto no ocurre allá arriba, ocurre dentro de quien lo percibe. Mientras la mayoría de las personas atraviesa ese día como cualquier otro, un ajuste silencioso comienza a producirse en la forma en que ciertas conciencias procesan la realidad. No es un espectáculo visible, no es un evento dramático, es más parecido a un engranaje interno que, después de mucho tiempo girando en automático, finalmente empieza a desacelerar. Y es precisamente eso lo que vuelve este momento tan delicado. Mercurio, el planeta responsable de la manera en que organizamos el pensamiento, el lenguaje y las decisiones, entra en un punto de tensión extremadamente sensible de su ciclo.
comienza a desacelerar antes de invertir su movimiento aparente, mientras Neptuno permanece disolviendo los límites de aquello que parecía sólido dentro de la mente humana. Esta combinación no solo crea confusión, crea revelación, porque cuando Mercurio pierde velocidad, algo ocurre dentro de la percepción. El pensamiento automático pierde fuerza. Esa secuencia rápida de justificaciones, explicaciones y narrativas que usabas para mantener todo funcionando, empieza a fallar. Es como si la mente se viera obligada a mirar 2 veces cosas que antes pasaban desapercibidas, y en esa segunda mirada algo aparece. Tal vez sea la percepción de que venías sosteniendo situaciones que ya no tienen sentido. Tal vez sea la incomodidad de darte cuenta de que ciertas decisiones estaban siendo tomadas solo para mantener una versión antigua de quien creías ser. O tal vez sea algo todavía más incómodo, la percepción de que una parte de tu vida estaba siendo conducida por el miedo a cambiar el rumbo. Ese es el verdadero efecto de este portal. No fuerza cambios externos inmediatos, revela el mecanismo interno que estaba manteniendo todo en su lugar. Y cuando ese mecanismo se vuelve visible, 2 cosas comienzan a ocurrir al mismo tiempo. Una parte de ti siente alivio, porque finalmente entiende por qué ciertas cosas estaban pesando tanto, pero otra parte reacciona con resistencia, porque si realmente ves lo que está siendo mostrado ahora, algunas decisiones ya no podrán seguir postergándose. Es aquí donde muchas personas intentan regresar al piloto automático. Intentan convencerse de que fue solo un momento de sensibilidad, un día extraño, un cansancio emocional pasajero, pero hay un detalle que lo cambia todo. Cuando la conciencia atraviesa este tipo de portal, no regresa exactamente al punto anterior. Algo ya fue visto, y lo que fue visto comienza a crear una especie de tensión silenciosa dentro de quien lo percibió. Continuar exactamente como antes empieza a exigir un esfuerzo cada vez mayor. Es como intentar ignorar una grieta que apareció en la pared de tu propia casa. Al principio parece pequeña, pero después de que la notas, ya no puedes fingir que no existe. Y ese es el punto en el que el verdadero proceso comienza. Porque el cielo no solo está creando un momento de reflexión, está abriendo una ventana breve en la que ciertas ilusiones internas simplemente pierden sustento. No se trata de abandonar todo, no se trata de tomar decisiones impulsivas. Este portal no exige movimientos dramáticos. Lo que exige es algo mucho más difícil: honestidad, mirar hacia adentro y reconocer sin maquillaje qué partes de tu vida están siendo sostenidas solo por hábito, miedo o apego a la identidad que construiste a lo largo de los años. Esa claridad es el inicio del cruce, pero también revela algo que casi nadie quiere admitir. Existe una parte dentro de ti que prefiere seguir en lo conocido, aunque lo conocido ya te esté agotando, y es precisamente ese conflicto silencioso el que empieza a manifestarse ahora. En los próximos días, esta tensión entre lucidez y resistencia tiende a intensificarse, no por causa de eventos externos, sino porque el mecanismo interno que mantenía ciertas historias funcionando empieza lentamente a perder energía. Y cuando un mecanismo antiguo comienza a fallar, algo nuevo inevitablemente intenta nacer. El problema es que casi nadie habla de lo que realmente sucede en ese momento, porque el mayor obstáculo de este cruce no es el miedo a lo desconocido, es el apego a la versión antigua de ti mismo. Hay un detalle silencioso en este proceso que casi nadie percibe al principio. La sensación de claridad que surge en estos momentos no llega sola. Siempre viene acompañada de resistencia. No es resistencia al cielo, ni a los ciclos, ni al supuesto portal que comenzó a abrirse alrededor del 15 de marzo. La resistencia proviene de algo mucho más íntimo, mucho más antiguo. Proviene de la estructura que construiste para sobrevivir hasta aquí. Durante años, a veces décadas, la mente aprende a crear versiones estables de quién eres. No solo para el mundo, sino también para ti mismo. Estas versiones organizan tus decisiones, tus relaciones, tus compromisos, tus promesas silenciosas. Funcionan como una arquitectura interna, y como toda arquitectura, fueron hechas para sostener peso. Pero hay un detalle curioso. Algunas de esas estructuras no fueron creadas a partir de tu verdad. Fueron creadas a partir de la necesidad de mantener equilibrio, mantener paz, mantener aceptación,
mantener pertenencia, y durante mucho tiempo eso funciona, hasta que llega un ciclo como este. Mercurio desacelerando, Neptuno disolviendo narrativas antiguas y una parte de tu conciencia percibiendo algo que antes era invisible. La pregunta que comienza a surgir ya no es sobre lo que debes hacer. La pregunta empieza a ser otra. ¿Esta vida que estoy sosteniendo todavía es verdadera para la persona en la que me he convertido? Esa pregunta es peligrosa, no porque destruya todo, sino porque comienza a desmontar el mecanismo que mantenía todo funcionando sin cuestionamientos. Y es exactamente aquí donde aparece el deseo de retroceder. No porque la claridad sea equivocada, sino porque la claridad tiene un costo. Exige abandonar ciertas explicaciones cómodas, exige reconocer decisiones que fueron postergadas, exige admitir que algunas partes de tu identidad estaban funcionando más como protección que como una expresión real de quién eres. Y cuando esta percepción comienza a crecer, aparece una reacción muy humana. La mente intenta negociar, tal vez no sea nada, tal vez sea solo una fase, tal vez sea mejor esperar un poco más antes de mover cualquier cosa, pero hay algo que cambia completamente este juego. Cuando un ciclo de conciencia realmente se abre, la neutralidad desaparece. Antes podías ignorar ciertas preguntas porque aún no estaban claras, ahora no, ahora ya viste, y ver crea una responsabilidad interna. Es como darse cuenta de que una puerta dentro de ti ha sido destrabada. Todavía puedes decidir no cruzarla, pero fingir que no existe ya no funciona de la misma manera. Y es exactamente este punto el que define lo que ocurrirá en los próximos días. Porque el portal que comenzó a abrirse en este periodo no fue creado para provocar caos, ni para forzar decisiones dramáticas. Fue creado para revelar dónde todavía estás viviendo por miedo a cambiar, revelar dónde tu energía está atrapada en papeles que ya no corresponden con lo que tu conciencia empezó a percibir. Y aquí está la parte más importante. Este tipo de revelación rara vez pide movimientos radicales. El primer movimiento casi siempre es silencioso. Es el momento en que dejas de sostener ciertas historias dentro de tu propia mente. Es cuando comienzas a mirar algunas situaciones con una honestidad que antes parecía demasiado incómoda. Y este cambio, por pequeño que parezca, altera mucho más que decisiones externas. Altera la dirección de tu propio camino. Porque la verdad es que hay una elección ocurriendo ahora. No una elección ruidosa. Una elección interna. Y tiene menos que ver con cambiar el mundo, y mucho más con dejar de sostener una versión antigua de ti mismo solo porque siempre ha existido. Pero esta elección silenciosa lleva un detalle que casi nadie percibe al principio. Después de que ocurre, ciertas puertas de la vida simplemente dejan de abrirse de la misma manera, y es precisamente sobre eso que el siguiente momento empieza a revelar. Algunos cambios en la vida no comienzan con decisiones visibles, comienzan con una interrupción, un pequeño instante en el que algo dentro de ti simplemente se niega a seguir funcionando como antes. No es rebeldía, no es impulso, es más parecido a un punto de saturación silencioso, cuando la mente percibe que mantener ciertas estructuras exige más energía que permitir que cambien, y es exactamente en ese punto donde llega ahora este ciclo. El portal que comenzó a abrirse alrededor del 15 de marzo no fue creado para provocar transformaciones inmediatas en el mundo externo. El movimiento real ocurre en un lugar mucho más discreto, en la forma en que empiezas a interpretar tu propia vida. Porque cuando Mercurio comienza a desacelerar profundamente, mientras Neptuno permanece disolviendo las fronteras de la percepción, algo curioso sucede dentro de la conciencia humana. La narrativa antigua pierde firmeza. No de una sola vez, no como una ruptura dramática, sino como un hilo que lentamente comienza a aflojarse dentro de un tejido que creías permanente. De pronto, decisiones que antes parecían imposibles comienzan a parecer inevitables. Conversaciones que evitabas empiezan a resonar en la mente con más fuerza. Ciertas situaciones dejan de parecer tolerables de la misma manera. Y lo más curioso de todo es que nada de esto sucede porque alguien te haya dicho que cambies. El cambio comienza porque finalmente empezaste a ver. Y cuando la visión cambia, el camino cambia junto con ella. Ese es el verdadero significado de este tránsito.
No se trata de abandonar todo lo que has construido. No se trata de romper relaciones, poner tu vida de cabeza o tomar decisiones precipitadas. Lo que este momento realmente pide es algo mucho más profundo. Pide coherencia, pequeña, silenciosa, pero real. Es la elección de no seguir alimentando historias internas que ya percibiste que no son verdaderas. Es la decisión de dejar de justificar ciertos pesos que has estado cargando solo porque ya te habías acostumbrado a ellos. Puede parecer un movimiento pequeño, pero es exactamente así como ciclos enteros de la vida comienzan a cambiar de dirección, no con explosiones externas, sino con una claridad interna que altera el tipo de decisiones que empiezas a tomar a partir de ahora. Tal vez nadie lo note de inmediato. Tal vez el mundo a tu alrededor continúe exactamente igual durante algunos días, las mismas conversaciones, las mismas rutinas, los mismos compromisos, pero dentro de ti algo ya habrá cambiado. Y ese cambio tiene un efecto curioso. Cuando la conciencia atraviesa un punto de lucidez real, comienza a perder la capacidad de adaptarse a ciertas ilusiones antiguas. Lo que antes parecía normal empieza a sentirse pesado. Lo que antes parecía aceptable comienza a generar incomodidad. Y no porque te hayas vuelto diferente del mundo, sino porque te volviste más honesto contigo mismo. Ese es el tipo de transformación que casi nadie anuncia. No produce aplausos, no genera reconocimiento inmediato. A veces ni siquiera las personas más cercanas perciben que algo comenzó a cambiar. Pero con el paso de los días, los caminos comienzan a reorganizarse, nuevas decisiones aparecen, viejos patrones pierden fuerza, y poco a poco la dirección de tu propia historia comienza a seguir otro eje. Ese es el verdadero efecto de esta semana, no un espectáculo en el cielo, sino un ajuste profundo en la brújula interna de quien se dio cuenta de que algo dentro de sí comenzó a despertar. Y cuando la brújula cambia, el destino inevitablemente cambia con ella. Ahora la pregunta silenciosa ya no es si este proceso comenzó. La pregunta es otra. ¿Qué harás con la claridad que acaba de aparecer dentro de ti? Antes de cerrar, hay algo que quiero compartir contigo. Hace algunos años hubo un periodo muy parecido a este. Nada dramático sucedía por fuera. La rutina seguía siendo la misma, los compromisos continuaban existiendo, las personas alrededor seguían viviendo como siempre. Pero había un detalle difícil de explicar. Era como si algo dentro de mí hubiera comenzado a observar mi propia vida desde un lugar diferente. Pequeñas cosas que antes parecían normales comenzaron a generar silencio. Ciertas decisiones que repetía automáticamente empezaron a parecer extrañas, no porque alguien me hubiera dicho que cambiara, sino porque una parte de mi conciencia simplemente ya no podía fingir que no estaba viendo. Al principio pensé que era solo una fase de cansancio. Después me di cuenta de que no era cansancio, era lucidez, y la lucidez tiene una característica curiosa. No grita, no presiona, no obliga a nada. Solo muestra, y después de que algo es visto con claridad, puedes incluso intentar continuar como antes, pero algo dentro de ti siempre recordará que existe otro camino posible. Tal vez eso es exactamente lo que comenzó a suceder contigo ahora. Tal vez este video apareció justo en el momento en que ciertas preguntas comenzaron a surgir dentro de tu propia mente. No preguntas que vienen de afuera, sino aquellas que aparecen cuando la conciencia comienza a reorganizarse silenciosamente. Si algo aquí te tocó con precisión, entonces ya lo notaste. Ciertos encuentros no son accidentales, ocurren cuando la mente está lista para ver un poco más lejos. Si este contenido tuvo sentido para ti, aprovecha para darle like al video y suscribirte al canal. Eso ayuda a que este tipo de mensaje llegue a otras personas que también están atravesando momentos de claridad como este. Y si quieres, comparte en los comentarios qué fue lo que más resonó dentro de ti. A veces una sola frase que alguien escribe ahí puede abrir un entendimiento importante para otra persona que está pasando por el mismo proceso. Ahora, antes de irte, mira los dos videos que están apareciendo en la pantalla. Uno de ellos profundiza en un fenómeno que está ocurriendo silenciosamente en muchas conciencias durante este periodo. El otro revela un patrón que suele surgir justo después de que alguien atraviesa un momento de lucidez como este.
Curiosamente, mucha gente solo se da cuenta de que ese patrón existe después de que ya comenzó a vivirlo. Y si este video apareció para ti hoy, existe una posibilidad de que el siguiente tenga todavía más sentido para ti.